Yo creo que la discusión de este proyecto de ley no es poca cosa. Estamos discutiendo el proyecto de ley 546, que nada más y nada menos dicta la ley orgánica de la Fiscalía General Electoral. La esencia, la columna vertebral, las disposiciones que van a regir a esta importante institución. Entonces no es cualquier modificación, no es cualquier alteración de la ley electoral, es la ley orgánica de la Fiscalía General Electoral, la columna vertebral de la misma, la que dicta sus funciones, sus objetivos, su personal, lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Todas las instituciones tienen estas leyes orgánicas y es lo que lleva hacia adelante y organiza las diferentes instituciones. Yo creo que definitivamente la Fiscalía General Electoral merece una ley orgánica, porque tienen un trabajo sumamente importante que jugar en la preservación de la democracia y de las instituciones públicas. Sin la Fiscalía General Electoral, no solo de Panamá, sino de cualquier país, probablemente viéramos delitos electorales sin ningún tipo de condena alguna, más abruptamente de lo que ya puede posiblemente existir, por supuesto, pero el robo de elecciones por todos lados, candidatos o electos que no merecieron haber llegado, el uso de equipos del Estado para hacer proselitismo y que nada de esto sea sancionado. Es decir, la Fiscalía General Electoral forma parte esencial en asegurar que ese derecho humano que tienen todas las personas, ese derecho electoral, ese derecho constitucional de poder elegir a alguien que los represente, ya sea en la Junta Comunal, en la Asamblea Nacional, en la Presidencia o en la Alcaldía, ese derecho se proteja. Y el fiscal general electoral es como ese soldado que tiene que asegurar que esos derechos se protejan. Entonces, cuando hablamos de la Fiscalía General Electoral y su ley orgánica, estamos hablando de algo sumamente serio, o por lo menos eso es lo que este diputado considera. Y tenemos que analizar muy bien y a mucha profundidad esta ley orgánica y sobre todo, pienso yo, y lo que yo quisiera entender en esta interacción es las consecuencias de las mismas. Y quisiera empezar por esa pregunta. Luego de la aprobación de esta ley que establece la ley orgánica de la Fiscalía General Electoral, ¿qué cambios podemos esperar en la Fiscalía General Electoral? Todas estas estadísticas, un tanto, en mi opinión, incompletas que se han dado, de alguna forma se van a reducir, los procesos se van a agilizar, vamos a tener una fiscalía que trabaja más rápido, más eficiente, más transparente, de una forma más imparcial. Lo que han comentado los colegas de las diferentes bancadas se va a reducir en alguna medida. Es decir, esta ley que están proponiendo, ¿qué beneficios va a tener para la ciudadanía que participa activamente en la política o los que simplemente van a votar cada 5 años? ¿Cómo esta normativa se va a traducir en una mejor gestión para ustedes? Las cifras presentadas, por ejemplo, ¿se van a reducir de alguna forma? Me gustaría empezar con esa pregunta, Presidenta. Si por favor le puede dar la palabra al fiscal electoral o a quien él designe que nos pueda explicar cómo este proyecto se traduce en una mejor realidad para todos los panameños. Para responder tiene la palabra el licenciado Dilio Arcias Torres, fiscal electoral. Gracias, honorable. Realmente voy a aprovechar para referirme a las dos intervenciones anteriores, toda vez que lo que pude entender de la intervención anterior fue que no, como que se está de repente todavía confundiendo el tema de por qué la iniciativa legislativa surge de un magistrado del Tribunal Electoral y no de la Fiscalía General Electoral. Y es que precisamente nosotros, una de las cuestiones que hemos planteado está en que para garantizar la verdadera independencia de nuestra institución, necesitamos
tener la jerarquía en la administración de justicia a la par de lo que es el Ministerio Público y el órgano judicial. Recuerden ustedes que constitucionalmente la Corte Suprema, la Fiscalía, el Ministerio Público, incluso la Procuraduría de la Administración tienen iniciativa legislativa. Es decir, pueden presentar aquí un proyecto de ley en materia pertinente. Sin embargo, en el caso de la Fiscalía General Electoral, la Constitución se olvidó de incorporar una norma correctamente específica que dijese que teníamos derecho a la iniciativa legislativa. Por eso tuvimos que buscar, como decíamos, el padrino, que tenía que ser o a través del Ministerio de la Presidencia, o sea, el Consejo de Gabinete, o a través del Tribunal Electoral. Y entonces eso está a riesgo incluso de la independencia de la institución, pero bueno, lamentablemente la norma constitucional no nos da para otra. Eso por un lado. Si nosotros obtenemos la aprobación de esta ley, que definitivamente es necesaria porque ahora mismo, como bien lo han dicho los diputados, lo que queda, la norma legal que queda, realmente son apenas títulos y menciones, y en el código está tangencialmente mencionada la Fiscalía General Electoral. La administración nuestra la estamos enrumbando en tres pilares fundamentales. Un pilar de transparencia, un pilar de eficiencia y de tecnología. Así que nosotros aspiramos a que con los pocos recursos que se nos asignen, que dicho sea de paso, y eso tenemos que volverlo a repetir aquí, el presupuesto de la Fiscalía General Electoral es apenas un 5% del presupuesto del Tribunal Electoral. Es más, hemos hecho una homologación con algunas direcciones del Tribunal Electoral y resulta que incluso una dirección de monitoreo de medios del tribunal tiene más presupuesto que la Fiscalía General Electoral. Así que de eso se trata y para eso necesitamos la ley. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Yo estoy bastante preocupado por dos razones. Y empiezo por decir lo que ya anteriormente expresé de lo importante que es la Fiscalía Electoral para preservar la democracia. Y estoy preocupado por dos razones. La primera es que no veo en este proyecto de ley, o por lo menos en la explicación dada, un recorrido o una visión clara de cómo esta normativa va a mejorar la Fiscalía General Electoral. Específicamente en qué, cómo, cuánto,
¿Dónde y cuándo va a suceder esos cambios? En cuanto a casos, denuncias, condenas, investigaciones, capacitaciones. Específicamente en cifras tangibles, cómo este proyecto de ley va a ayudar a la Fiscalía General Electoral, que necesita el apoyo. Pero no solo eso, vi un tema importantísimo, que es el presupuesto de la Fiscalía General Electoral. Sin embargo, esta normativa, por lo menos a mi opinión, no garantiza un presupuesto necesario, cómodo o bueno para la Fiscalía General Electoral. Establece la necesidad de un presupuesto, por supuesto, pero no establece ningún tipo de cifra o porcentaje, por lo menos. Entonces, mi temor con este proyecto de ley, que nuevamente es necesario una ley orgánica de la Fiscalía General Electoral, es que sea insuficiente. Es que a la falta de cifras específicas y a lo que acabo de escuchar de que no tiene el presupuesto necesario, no estemos utilizando esta oportunidad para hacer los cambios que realmente se requieren. Es decir, el proyecto puede ser inclusive mucho más robusto, en mi opinión. Pero por otra parte, estoy también asustado por lo que el diputado colega Vázquez preguntó y que no se le pudo responder. ¿Cuántas denuncias, casos, condenas se han hecho con exactitud? Presidenta, es como si el día de mañana a usted le preguntaran o al diputado Castillero cuántas leyes ha aprobado la Asamblea. Ahí está el secretario general, de una vez le saca la estadística y sabemos de una vez cuántas leyes hemos aprobado, cuántas están en primero, segundo, tercer debate, prohijamiento, etcétera. No hay duda. Lo mismo para el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuántos embajadores tiene? ¿Cuántos convenios internacionales han hecho en los últimos años? Estoy seguro que tienen esa estadística. Igual con el MOP. ¿Cuántas carreteras han hecho en el último año? ¿Cuántos puentes han construido? Y lo problemático es que yo veo que esta normativa, que si bien expande la cantidad de fiscales necesarios, lo cual es necesario, no puedo conocer, no se nos ha dado a conocer con exactitud cómo eso va a mejorar. Es decir, si la Asamblea necesita más asesores, ¿significa que vamos a producir más leyes? Lo mismo preguntaría en este caso. Al tener más fiscales, ¿cómo se van a ventilar los casos de una forma más eficaz, transparente y eficiente? Entonces eso me deja sumamente preocupado. Y reitero, yo creo que la normativa no está mal y tiene buenas cosas, pero en mi opinión creo que se está quedando corta para lo que realmente se requiere. Porque no solamente también es la normativa, la legislación, podemos ampliarla, podemos mejorarla, porque también hay un factor importante que es la voluntad, el liderazgo, que se tiene que juntar con las iniciativas. Entonces yo lo quiero dejar ahí, Presidenta, porque tengo varias preguntas, pero sé que el diputado Vázquez va a continuar con ellas y estaré atento tomando anotación de las preguntas que esté haciendo, pero sí me voy preocupado por esos aspectos, la falta de estadísticas específicas, y así sea un caso que se perdió, un expediente que se perdió. Ese cuando dicen alrededor de aproximadamente tantos casos, puede haber sido uno que representó la representación, valga la redundancia, de alguien en la asamblea, en una junta comunal, en una alcaldía. Así sea un voto importa y hay que protegerlo con todo. Gracias, Presidenta y colegas.